Buenas tardes, ¿no podemos empezar? A Lenny, preguntarle, Lenny sabe, ¿ya? Sí, sí, Buenas tardes, ¿me escuchan? sí. ¿Listo? Sí, Buenas tardes, sí, Un minuto más y empezamos con los que estamos, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, entonces ya comenzaremos la clase. Yo creo que se van a ir incorporando los demás compañeros, porque si no, más adelante también se cuenta con otros cursos y no queremos perjudicar a otros compañeros que sí van a tener clases en otros horarios. Para este... Capo, mañana te lo subo. ¿Perdón? ¿Cuándo va a estar la primera secretaria? ¿Quién se Ya, bueno, entonces, volviendo a la explicación, lo que ahora tenemos, según el siguiente módulo, es el tema de los instrumentos de análisis legislativo para el ejercicio de la facultad legislativa en la Cámara de Diputados. Y más que todo me estoy haciendo énfasis ahora a lo que es a la elaboración de los informes de comisión, que es lo que vamos a ver en esta sesión, para poder explicar la forma del tratamiento que tienen estos documentos, la forma de presentación que tienen que tener y los contenidos que deberían contener también, porque como verán, legislaturas pasadas teníamos distintos formatos de informes de comisión, informes muy ampulosos que solamente ameritaban tal vez el análisis muy concreto y también tenga que ser de manera puntual. Sin embargo, contenía bastante información, no se enfocaba en un punto central y eso nos llevaba tiempo y nos llevaba incluso un poco más de demora en tratar los proyectos de ley.
qué es lo que en el pleno camaral se realiza, pero previo a la lectura del informe. Entonces, con esa aclaración y con ese contexto, empezará más a lo que son los parámetros generales que tiene que o se debe contener en la elaboración de los informes de comisión. Bien, el procedimiento. Primero, el marco normativo que está establecido en el artículo 159, numeral 1 de la Constitución Política del Estado, en el que nos va a establecer que es la Cámara de Diputados como una de sus principales atribuciones la de elaborar su reglamento. Entonces, ya una vez que nos indica el mandato constitucional a la Cámara de elaborar su reglamento, se establece el reglamento general de la Cámara de Diputados, mismo que es aprobado el año 2010 con una resolución camaral, que estaba en ese momento el exdiputado Héctor Enrique Arce Saconeto, y es la resolución camaral 26, la que aprueba el presente reglamento, que a futuro después ha tenido algunos ajustes, pero en cuestión de los informes y los procedimientos no ha sufrido, sigue manteniendo. Y es por eso que en el artículo 122 el reglamento general de la Cámara de Diputados establece que tiene que tener un informe, la impresión y distribución que este tiene Ya no se escucha. ¿Se escucha? No, no, ya no. Ahora recién. No se escucha nada. ¿Se escucha? Recién lo escuchamos. No sé qué Ahora sí pasó. se escucha. Ya. Ya, entonces, ya. Continuaremos entonces con lo que estábamos siguiendo, yo creo un pequeño cruce. Se está escuchando, pero normal, ¿no ve? Por Sí, lo favor, escuchamos. proceda a 2 láminas. No escuchamos nada, se perdió todo. Pero ya está compartido. Sí, se le escucha bien, compañero Javier. Ya, muy bien, entonces continúo. Ya. Bien, entonces, antes de entrar a considerar el informe de el comité, o perdón, de la comisión,
en la comisión, se debe tomar en cuenta algunos aspectos del procedimiento para el tratamiento del proyecto de ley. Primero, que los proyectos de ley van a ser discutidos en dos estaciones. La primera en grande y la segunda en detalle. Ese es un elemento que hay que considerar. El otro elemento que se tiene es de que los proyectos de ley, ¿no?, serán remitidos directamente por la presidencia de la Cámara a la comisión que corresponde. Ese elemento nos permite a nosotros como Cámara de Diputados establecer de que los proyectos de ley, sin necesidad de que haya una sesión de pleno camaral, ¿no?, tenga que ser leído en correspondencia para que recién se derive a las comisiones que correspondan, sino ingresa el proyecto de ley a presidencia, lo remite a Secretaría General y Secretaría General lo registra, asigna el número para luego derivarlo a la comisión que corresponda. Y para cumplir la formalidad, se da lectura en una próxima sesión la remisión del proyecto de ley a la comisión que ha sido derivada. Entonces, esa es una de las diferencias con la Cámara del Senado. El tercer elemento que se tiene que tomar o que se toma en cuenta es de que la presidencia dispone de la impresión y distribución de los informes, además de su comunicación, ¿no?, con 24 horas antes de la inclusión del orden del día. Es por eso que los informes de comisión, una vez que han sido aprobados en las respectivas comisiones, Secretaría General siempre hace el seguimiento para que antes de ser tratado y considerados en la agenda semanal, ya cuenten con su informe y ya sean distribuidos. Porque el reglamento establece que antes de su tratamiento en el orden del día, tiene que al menos transcurrir 24 horas, o sea, un día antes. Por esas razones de que el tiempo para nosotros es importante, porque no podríamos tratar el proyecto de ley después de haber sido considerado en el orden del día horas antes o minutos antes, ¿no? Entonces, esa es parte del procedimiento que se tiene que tomar en cuenta. Y la anterior clase se les ha descrito un procedimiento que se llama dispensación, el cual no es el tema de ahora, pero para hacerles recuerdo, en algunos casos se obvia este tema de las 24 horas y se utiliza el trámite de dispensación para que se pueda tratar el proyecto de ley, pero sin que tenga que cumplir al menos las 24 horas como establece el Reglamento General de la Cámara de Diputados. Entonces, ese es asunto ya de otro debate que ya les han explicado el día lunes en qué consiste una dispensación. Sin embargo, lo que ahora me quiero concentrar es de que el reglamento nos establece 24 horas al menos para la inclusión al orden del día, el tratamiento de un proyecto de ley. Entonces, la inclusión al orden del día es de que ese proyecto de ley ya contiene informe de comisión. ¿Qué más tenemos que considerar en los informes de comisión? Que consignado este informe, el informe en el ya proyecto del orden del día, antes de que sea aprobado y visto por el presidente, el Pleno se va a proceder en la aprobación en gran detalle lo que estábamos explicando anteriormente, que la discusión y el debate de un proyecto de ley son en dos estaciones. Entonces, considerado este informe, el proyecto de ley ya estaría habilitado para que se inserte en el orden del día con el tiempo ya establecido en el reglamento para iniciar el debate del proyecto de ley. Y aquí hay otro elemento que hay que considerar, que ningún proyecto de ley puede ser dispensado, lo que les estaba indicando anteriormente,
de ese trámite, ni considerado por el pleno camaral, ¿no? Sin el informe de comisión. O sea, es necesario que los proyectos de ley, para que sean tratados en el pleno camaral, tengan el informe de comisión correspondiente. O sea, no se puede no dejar de tener. Y eso es también lo que nos establece la Constitución Política del Estado en el artículo 163, en el procedimiento legislativo, en el numeral 4, cuando nos establece que cuando el proyecto de ley haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara. Entonces, cuando el proyecto de ley haya sido informado por las comisiones o comisiones correspondientes, y el mecanismo para que las comisiones informen es el informe de comisión. Entonces, está establecido en el procedimiento legislativo en la Constitución Política del Estado. También está establecido esta parte en el artículo 122 del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Entonces, otro elemento, distinguidos secretarios técnicos, que tienen que tomar en cuenta es de que no pueden aprobar proyectos de ley que no contengan informes de comisión. Ese es un elemento. Y una aclaración, un informe de comisión es aprobado por el pleno de la comisión, no es aprobado solamente por el presidente de la comisión. En todo caso, dejaría de ser informe de la comisión y sería un informe del presidente de la comisión. Entonces, otro elemento que hay que considerar y que no hay que confundir. Y además de eso, que el informe de comisión es sometido a su aprobación en el pleno de la comisión, mientras que el informe del presidente es dado el visto bueno del presidente y luego él dispone qué es lo que hace con ese documento. Entonces, dos cosas que hay que considerar. El informe de comisión es tratado por la comisión, por los integrantes y firmado por los integrantes de la comisión que han participado de la sesión. Y el informe del presidente de la comisión es simplemente un documento que el presidente dispone cuál va a ser su fin correspondiente. Esa aclaración, por favor, distinguidos secretarios técnicos. Después, el mismo reglamento nos establece que los informes tienen que ser fundamentados. Por eso es de que las consultas son remitidas al órgano ejecutivo para ver la pertinencia y el contenido que tienen los articulados del proyecto de ley. Y no pueden ser simplemente un análisis escueto de manera superficial, con tal de que el proyecto de ley siga su tratamiento y llegue hasta el pleno, pero sin tener el respaldo técnico y el respaldo legal que deba contener el proyecto de ley, y esto debe estar expresado en el informe de comisión. Entonces, ese detalle hay que considerar al momento de estar elaborando el informe de comisión. Y el informe de comisión generalmente establece, ¿qué se establece? Primero establece el tema de algunas propuestas sustitutivas, o sea, si el proyecto de ley como tal mantiene un esquema y en cada articulado amerita hacer una modificación o una complementación, entonces es en el informe en el que señala dónde está la complementación, qué es lo que se ha suprimido, y ya en la parte del análisis ahí explican en qué consiste esa complementación, si es que amerita el detalle. Entonces, es importante elaborar el informe de comisión, distinguido doctores, para primero establecer la fundamentación técnica y legal que tiene que tener el tratamiento del proyecto de ley en comisión y luego en el pleno camaral. Y segundo, establece si hubo o no hubo modificaciones y qué es lo que se ha modificado. Entonces, eso también está establecido en el informe de comisión, y más adelante vamos a dar a conocer cómo se establecen esas modificaciones de los proyectos de ley que
Después de ser modificado, se señala el proyecto inicial, el que ha venido, el que ha ingresado a la Cámara de Diputados y el proyecto modificado, ¿no? El que ya se está teniendo o ya se toma en cuenta algunas consideraciones. Después, tenemos el tema de los plazos. Y esto es algo que complica en las comisiones, pero es simplemente la forma de trabajo que el reglamento general de la Cámara ha previsto para que no haya una carga de trabajo que al principio se haya retardado y al final después se comience a sacar de manera que no se pueda controlar los proyectos de ley que no tengan respaldos o que no hayan cumplido con los requisitos. Entonces, para eso, el reglamento establece que la comisión va a disponer de un plazo de 15 días hábiles para emitir el informe. Pero esos 15 días que tiene la comisión es una vez que haya recibido la consulta de la autoridad pertinente. O sea, no es que tiene 15 días cuando ingrese el proyecto de ley a la comisión, sino la comisión ya dispone si lo envía a un comité o lo trata en comisión y esta misma comisión define enviarlo en consulta. Una vez recibidas las consultas de la autoridad, entonces a partir de ahí corre su plazo de 15 días conforme establece el reglamento de la Cámara de Diputados. Una vez pasados estos 15 días, el mismo reglamento establece de que los proyectistas pueden reclamar que sea reconsiderado directamente este asunto ante el Pleno Camaral, una vez que hayan transcurrido los 15 días para que la comisión establezca una postura sobre el tema del proyecto de ley. Entonces, como verán, el reglamento, si bien establece un plazo de 15 días hábiles para emitir los informes, pero al mismo tiempo también señala de que en caso de que no se cumpla estos 15 días, o sea, si la comisión no lo hiciera en el plazo, los proyectistas pueden reclamar la consideración directamente del asunto ante el Pleno Camaral. Entonces, el Pleno, como máxima instancia deliberativa de la Cámara de Diputados, define y podría, no combinar, pero podría ya establecerle una fecha tope de límite para que la comisión emita el informe correspondiente. Porque como hemos señalado anteriormente, no se puede tratar un proyecto de ley sin tener el informe de comisión. Entonces, eso por favor, considerar, estimados doctores, un momento de tratar un proyecto de ley. Hasta aquí Ya no se le escucha. ya, hasta acá, por ejemplo, alguna consulta, alguna duda antes de continuar con la exposición. Bien, entonces veo que está aclarado el asunto. Continuamos con el tratamiento ya interno del proyecto de ley, perdón, de los informes, claro, del proyecto de ley con informes de comisión. Para el inicio del tratamiento del proyecto de ley, entonces se debe dar lectura inicialmente al informe de comisión. Y para dar lectura al informe de comisión de manera ordenada, se comienza con el encabezado, el secretario técnico instala la sesión, presidente de la comisión establece que
al secretario técnico de lectura al informe de comisión para iniciar el tratamiento del proyecto de ley. Secretario técnico da lectura a los antecedentes, al marco legal, a la parte del análisis técnico y o legal, si tuviera los dos análisis, el informe del proyecto de ley. Y antes de leer las conclusiones y recomendaciones, entonces ya en la parte del análisis lo que hace es dar lectura ya al tratamiento del proyecto de ley en sus dos estaciones, en comisión. Entonces da la lectura del proyecto de ley en su estación en grande, la presidenta lo somete al voto y posteriormente luego empieza su tratamiento del proyecto de ley en su estación en detalle. Como verán, es muy distinto el tratamiento de un proyecto de ley con la elaboración de un informe de comisión en el pleno camaral y en la sesión de comisión. Generalmente en el pleno camaral lo que se hace es dar lectura a todo el informe de comisión, toda la estructura, incluyendo las conclusiones y las recomendaciones, para después recién dar lectura al proyecto de ley y empezar el debate en grande, en detalle. Sin embargo, en la comisión lo que hacemos o lo que se hace es dar lectura hasta el análisis del proyecto de ley, porque se está considerando el informe de la comisión. Se empieza el tratamiento del proyecto de ley en sus estaciones en grande y en detalle, y en esas estaciones pueda que haya modificaciones, más que todo en el detalle. Entonces, una vez que has establecido las modificaciones, puede haber una complementación en la parte del análisis del informe que algún diputado o diputada pueda sugerir una vez terminado el tratamiento del proyecto de ley. Y luego, en las conclusiones y recomendaciones, bueno, ya se da lectura en la parte final y ahí es donde se aclara si el proyecto de ley tuvo modificaciones o no tuvo modificaciones, y en este sentido, ya en esta parte, presidente de la comisión también somete al informe de la comisión a la votación para que el informe sea aprobado. Una vez aprobado el informe, entonces ya este pasa al pleno de la Cámara de Diputados para el tratamiento ya del proyecto de ley con su respectivo informe de comisión. Entonces, ese es el tratamiento que tiene el informe de la comisión con el debate de los proyectos de ley en su estación en grande y en detalle. Ahí, tal vez alguna consulta, alguna sugerencia, tal vez, doctores. Escucho. Bien. Estoy suponiendo que todo está claro. Entonces, como no hay consultas, continuamos con la explicación. Y ahora nos vamos a lo que es a la estructura del informe de comisión. Aló, Compañero aló, Javier, aló. se ha ¿Se cortado. escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí, Recién, ahora pero sí se más antes escucha. no. ¿Qué es? Ya. Continuamos entonces. Bien, ¿cuál es la estructura que debería tener este informe de comisión? Primeramente, las características que tiene que tener el informe, que debería ser primero anotado y concordado con la Constitución Política del Estado
y con la legislación nacional vigente. Ese es un primer elemento que hay que considerar para elaborar el informe de comisión. Después, este informe tiene que ser respaldado con documentación de consultas del órgano ejecutivo, ¿no? Tienen que ser mencionados, tienen que ser citados, ¿no? Y con otra documentación pertinente que se haya relacionado con el tema, ¿no? Si ustedes han investigado, han indagado o han elaborado otros documentos de análisis que sirvan como parte de la documentación de respaldo, aparte de las consultas, entonces todo eso bienvenido para la producción ya del informe de comisión. Un tercer elemento que es deseable es de que el informe de comisión tenga que estar relacionado o identifique, por lo menos, con los pilares de la Agenda Patriótica 2025. Porque, como ustedes sabrán, el sistema de planificación integral del Estado, el nuevo sistema que ha reemplazado al SISPLAN, ha establecido una política de largo plazo, ¿no? Para llegar a la erradicación de la pobreza, ¿no? Y a un Estado industrializador de sus recursos naturales. Y ese fin que ha establecido en esa política de largo plazo el Sistema Integral de Planificación del Estado, el SPIE, lo ha establecido en una agenda patriótica, el que se lo conocía anteriormente como el Plan General Económico Social, Plan General de Desarrollo Económico Social, PGDES, ¿no? Entonces, ese PGDES, antes con el CISPLAN, ahora se lo ha denominado Agenda Patriótica 2025 y ahí establece 13 pilares. Y sería deseable que en el informe, por lo menos haga mención a qué pilar está relacionado el proyecto de ley, para, por lo menos, al momento de hacer la evaluación, se cumpla con el objetivo que se ha trazado el Estado al 2025 con la erradicación de la pobreza. Ese es uno de los elementos que se tiene que considerar para la elaboración entonces de los informes de comisión. Nuevamente el marco normativo, el 159, el artículo 132, lo que establece el reglamento y lo que regula del reglamento para los informes de comisión. Ya en la estructura formal, tenemos ahí 6 partes. La primera, que es la parte del encabezado del informe, y esto para fines de uniformidad en la presentación de los informes, por favor, distinguidos doctores, vayan tomando en cuenta. Si bien no lo vamos a revisar, pero sí sería pertinente de que, por favor, todas las comisiones llevemos este formato ya definido y no tengamos informes de comisión que a algún elemento le falte o no tenga algún componente. Entonces, bueno, pero de todas maneras, lo ideal sería que todos tengamos un mismo formato. El encabezado, como les decía, después los antecedentes, y antes de los antecedentes, sería bien tomar en cuenta los parágrafos. Parágrafo primero, antecedentes. Parágrafo segundo, el marco legal. Parágrafo tercero, la documentación adjunta, ¿no? Descripción de la documentación adjunta que viene al proyecto de ley. Y esa documentación adjunta puede estar las consultas o los informes los documentos que se ha requerido para sustentar el proyecto de ley. Bueno, todo eso tiene que estar descrito, y pues lo vamos a decir más adelante. El análisis que va a tener el proyecto, el informe, ¿no? El contenido del análisis. Luego las conclusiones y posteriormente las recomendaciones. Ese es el primer parámetro, que es el ámbito formal, la estructura formal del informe de comisión. La segunda parte es la parte respaldatoria que tiene el informe. Y en esa parte respaldatoria vienen adjuntos las firmas de los diputados
que han participado de la sesión de comisión, sea presencial o sea virtual. En todo caso, en caso de que sea virtual, no vamos a tener su firma, ¿no? Pero sí lo podemos poner la característica de virtual porque ha sesionado virtualmente. Después de las firmas, de las modificaciones, adjuntar una matriz de las modificaciones de aquellos artículos que han sido modificados del proyecto inicial. Si un proyecto de ley contiene 5 artículos, ha ingresado a la Cámara y durante el tratamiento de la sesión de comisión se ha modificado el artículo 3, entonces tiene que estar adjunto esa matriz de modificación señalando 2 columnas. El artículo inicial con el que ha ingresado y el artículo modificado. Eso es otro parámetro para que desde Secretaría General se trabaje con el Pleno y al momento de tratar en sus 2 estaciones, la directiva tome conocimiento si el proyecto de ley ha sido modificado, cuáles han sido esas modificaciones. Entonces, para eso es ese parámetro de las matrices de modificaciones y los anexos que están con paréntesis, los cuales son potestativos, ¿no? Los pueden adjuntar con los anexos correspondientes en el caso de que haya tablas de complementación, análisis que hayan deducido, presentaciones de PowerPoint que hayan tenido, entonces se adjunta todo eso al informe de comisión, el cual no se da lectura, pero sirve como respaldo del cual ha sido parte la base para la elaboración del informe correspondiente. Entonces, esas son las 2 partes que tiene el contenido, el informe, la parte formal con la estructura y la parte de respaldos con sus respectivos anexos que contiene el informe de comisión. En la parte del encabezado, en la parte derecha de la presentación del PowerPoint, se está poniendo el ejemplo que corresponde, en este caso, de una de las comisiones que es de planificación, política económica y finanzas. Son 4 elementos a los cuales se tiene que considerar. Primero es la identificación de la comisión, ¿no? En esa identificación, el CITE que corresponde, cuál es el número del CITE, el nombre de la comisión a la cual el proyecto de ley va a ser tratado y el informe va a ser elaborado, el tipo del documento, que es el punto 2, que es el informe que corresponde. El asunto 3 es la denominación del proyecto de ley. Ahí establece en el asunto la descripción del proyecto de ley, desde el nombre, la legislatura y el nombre del proyecto de ley. Y en esta parte deberíamos adjuntar la fecha de aprobación del informe, ¿no? De la lectura que se ha dado en comisión del informe, el cual no se está adjuntando en las comisiones, por lo cual ahora se solicita de que se adjunte la fecha y se ponga en qué fecha ha sido tratado el informe de la comisión. Entonces, esos 4 elementos, por favor, ser tomados en cuenta en el encabezado para que se pueda identificar bien a qué proyecto de ley nos referimos, qué comisión ha sido tratado, qué tipo de documento es y en qué fecha ha sido aprobado ese informe de comisión. Seguidamente, el primer parágrafo vendría a ser los antecedentes generales del informe. Y como muestra, ahí un ejemplo, hace una descripción más o menos de lo que tiene como antecedente el tratamiento de ese proyecto de ley, ¿no? Ahí ponen una fecha, luego establece en qué fecha ha recibido la comisión el proyecto de ley denominado, pone su denominación, ¿no? Y por tanto, una vez que ha puesto la fecha, el ingreso de ese proyecto de ley, ¿no? Entonces, este ingresa a su tratamiento para la correspondiente sesión en el pleno de la comisión. Entonces, ahí cita los hechos, ahí se cita las actuaciones principales en esos antecedentes que dan lugar
al inicio para el tratamiento del proyecto de ley. Entonces, esa parte es importante para conocer cuál ha sido el contexto de ese proyecto de ley en el cual ha ingresado a la Cámara y ha ingresado a la comisión correspondiente, y si hay alguna documentación también externa o complementaria que señale alguna característica o alguna peculiaridad del informe o del proyecto de ley, entonces ponerlo en antecedentes. Ahí es donde se ponen los acontecimientos que llevan a cabo el tratamiento del proyecto de ley. Entonces, ese es uno de los elementos que, por favor, se debe considerar, distinguidos doctores. Luego tenemos el marco legal. Este marco legal nos permite ahí establecer la relación que el proyecto de ley va a tener, ¿no?, con la Constitución Política del Estado, ¿no?, y con la normativa vigente. Y ahí es donde les decía al inicio, ¿no?, esa concordancia que tiene que tener con la Constitución Política del Estado el proyecto de ley. Entonces, en ese marco legal ahí se ponen los artículos que van a concordar con el proyecto de ley. Acá, por favor, no se debe considerar los decretos supremos porque son normas de jerarquía inferior. O sea, un decreto supremo no puede ser respaldo para legislar una ley, ¿no? Más bien es al revés. La ley es el respaldo para emitir el decreto supremo. Pero se ha tenido algunos casos de que hay algunos informes de comisión que han mencionado decretos de ley, ¿no? Ahora, que sea otra cosa que un decreto de ley sea elevado, perdón, un decreto supremo sea elevado a rango de ley, ya es otra cosa. Pero cuando estamos legislando un proyecto de ley, entonces el informe de comisión no debería tener como respaldo en la concordancia del marco normativo a un decreto supremo, y peor una resolución, porque son normas de rango inferior a una ley. Entonces, otro elemento, distinguidos doctores, a los cuales se debe considerar. Ya en el análisis puede estar compuesto en dos aspectos: un análisis de pertinencia técnica y la otra es legal. Hay proyectos de ley que son de temas de inversión pública, proyectos de ley de construcción de carreteras o de obras públicas. Entonces, ahí sí se amerita el tema de un análisis técnico aparte del análisis legal. Entonces, la parte del análisis puede contener no simplemente análisis de leyes, sino también análisis técnico en cuanto a los datos. Y esos datos tienen que estar mencionados, expresados de manera analítica, la parte sustantiva, ¿no? No es una copia y pegar de un documento. Da la casualidad de que a veces las respuestas del órgano ejecutivo en sus informes técnicos ponen datos cuantitativos, entonces pueden tomar la referencia del dato cuantitativo y en el informe se puede expresar, ¿no?, ¿cuál es la lectura de ese dato cuantitativo? Siempre y cuando vaya en el mismo sentido que ha establecido el informe de respuesta del órgano ejecutivo para ese proyecto de ley, ¿no?, sin estar desmarcándonos o estar haciendo otra lectura. Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal. Pero hay también proyectos de ley que solamente es de carácter normativo, que regulan a veces un tema administrativo, como el tema de las transferencias, el tema de las declaraciones. Entonces ahí no amerita mucho análisis y bueno, ahí sí la concordancia con la Constitución Política del Estado, y si es un tema de regularización del derecho propietario, ahí tenemos lo que es ya la 247 y sus respectivas modificaciones que correspondan. Bueno, esa es la parte que tiene que contener entonces la parte analítica, ¿no? La pertinencia legal, y si es un tema fiscal financiero, más la parte técnica. Ahí vemos otro ejemplo del análisis que tiene que tener el proyecto de ley.
Las conclusiones. Las conclusiones son aquellas deducciones, las deducciones que ha tenido ya toda la parte analítica y del marco legal el proyecto de ley en el informe es expresado. Entonces, una vez que se ha descrito ya el problema en la parte de la analítica, cesamos la idea de todo el análisis en la parte conclusiva del informe. Y en esta parte se afirma la postura de o es el rechazo, la modificación o es la aprobación del proyecto de ley. Y si esta aprobación ha consistido con modificaciones o no ha tenido modificaciones. En esta parte se establece y se aclara todo lo que ha sido el tratamiento del proyecto de ley sobre en su debate, ¿no? En grande y en detalle, y sus respectivas modificaciones si es que las hubiera. Y las recomendaciones. Las recomendaciones generalmente son las que primero establece la remisión a la presidencia de la Cámara de Diputados para que sea sometido ante el Pleno Camaral, ¿no? Entonces, y aquí sí no vamos a ser tampoco muy rígidos porque estamos presentando partes por partes. Una parte de conclusiones y otra parte de recomendaciones. Pero hay también otros ejemplos y hay otros informes que la conclusión y la recomendación lo han establecido en un solo parágrafo. No hay ningún problema en ese aspecto. Puede estar por separado, como también puede estar conclusiones y recomendaciones, los dos en un solo parágrafo. Entonces, con tal de que exprese todo lo que ha sucedido, terminando la idea del tratamiento en grande y en el detalle, y si ha habido la modificación o no del proyecto de ley y la remisión del mismo ante el Pleno Camaral, entonces eso ya no habría ningún problema para la elaboración de esta parte de las conclusiones del informe de comisión. Como verán en el ejemplo, mayormente esa es la plantilla que se utiliza y bueno, no va a haber muchas modificaciones, simplemente si es que puede haber algunas complementaciones las pueden hacer, pero sin salirnos de la estructura que se está generando en el informe de las comisiones. Una vez terminada la parte formal, ya la estructura del informe de comisión, nos vamos a la parte de los anexos. Y en esta parte de los anexos es donde ya establecemos las firmas, ¿no? La incorporación de las firmas, que es muy importante en los diputados, y hay veces ha habido también experiencias donde si en una comisión componen de 10 diputados y 10 diputados, por lo menos debería tener la firma de 6 para que ese informe haya sido tratado y aprobado, por tanto pueda ser el tratamiento de ese proyecto de ley ante el Pleno Camaral. Pero resulta que de esos 10 diputados solo presentan 4 con firmas y 6 no han firmado. ¿Qué ha pasado? Se han ido o no han querido firmar, algo es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces solo presentan 4 y 6 no firman. En ese caso no se puede continuar el tratamiento del proyecto de ley hasta que se subsane con la cantidad de firmas el cual haya sido tratado el proyecto de ley en la sesión de comisión. Mientras no se subsane, entonces no se puede dar curso al tratamiento ante el Pleno por el tema de las firmas, que es un tema bien administrativo que parecería que no fuera de mucha importancia, pero en su momento se considera como algo de influencia porque recuerden ustedes, diputadas y diputados, hemos tenido también problemas por un proyecto de ley de agua, Sucre y Potosí, que por la ausencia de firmas igual no se podía dar curso en el procedimiento legislativo. Lo mismo pasa en los informes de comisión, ¿no? Por lo menos tiene que haber la mitad más 1 de los miembros de la comisión con la firma en el informe para que proceda con su tratamiento ante el Pleno Cámara.
Seguidamente tenemos los anexos. Y estos anexos pueden consistir en que pueda que haya una documentación de leyes subnacionales, puede que haya una ley departamental o una ley municipal, se lo pone al anexo del informe, si es que contuviera. De la misma manera, informes técnicos de los ministerios donde han sido consultados, también deben ser como anexos insertados ante el informe de comisión. Notas de acreditación, si hubiese en el caso de transferencias, desertificaciones, mapas, certificaciones. Si han tenido reuniones ustedes con la parte técnica de los ministerios, de la misma manera las actas están ahí también en el anexo de ese informe, para que sea todo eso de respaldo, para que sea de respaldo. Pero como ven, están entre asteriscos porque no es necesario. No es necesario, pero sería ideal que tenga para un mayor respaldo ese informe de comisión y al ver que ha sido considerado también con esa documentación de los anexos, el cual ha sido la base o parte de la base para elaborar ya el informe de comisión. Luego tenemos la matriz de las modificaciones. Como verán, este es entonces un insumo de aquellos proyectos de ley que han tenido modificaciones, entonces presente como anexo una matriz. Y en esta matriz establezca en una columna el texto de origen, ¿no? El texto inicial, el que nosotros denominamos comúnmente. Y en una columna de la derecha, en una columna, establezca el texto modificado. ¿Qué es lo que se ha modificado? Y ahí sí ya depende ya de la habilidad de cada doctor, cada secretario técnico, donde subraye las palabras que han sido modificadas o tache las que han sido suprimidas, o sea, identifique qué es lo que se ha modificado. Este es un ejemplo, el cual ha sido subrayado en la parte de abajo, las últimas modificaciones que ha tenido, ha habido una incorporación donde incorpora para 112 beneficiarios, indica el texto modificado, lo cual en el texto inicial no establece la cantidad de beneficiarios que tenía ese proyecto de ley, que es una transferencia de un lote de terreno a título oneroso. Como verán, este es un anexo que sirve a la comisión, sirve a la directiva, al mismo presidente y a cada diputado cuando reciba su informe con 24 horas de anticipación antes de ser considerado en el orden del día para su tratamiento. Entonces, les sirve como referencia para ver qué se ha modificado de ese proyecto de ley. Ahora, si no hay modificaciones, no es necesario incorporar esa matriz de modificaciones, porque el texto inicial se ha aprobado tal cual como está en la comisión. Por tanto, continúa nomás el contenido del artículo de manera normal en el informe. Bien, esas dos partes ya tenemos entonces consideradas tanto en la parte formal de la estructura como en la parte de los anexos. Ya para terminar esta parte de la exposición de la estructura y el tratamiento de los informes de comisión, entramos a algunas consideraciones que tienen que analizarse para el tratamiento del proyecto de ley, el cual va a estar expresado en los informes de comisión. Primero, cuando un proyecto de ley tenga ese carácter de gasto corriente o de inversión, para inversión pública, es necesario que tenga que ser remitido en consulta al órgano ejecutivo. ¿Por qué? Porque no ha sido una iniciativa del mismo. Y esto es algo razonable, porque cada fin de año se aprueba un proyecto, una ley del presupuesto. Y en esa ley del presupuesto se establece todos los gastos y todas las inversiones que el Estado va a tener el próximo año. Pero cuando hay este proyecto de ley donde la ley del presupuesto no ha considerado ese gasto o esa inversión, entonces ahí es necesario hacer la consulta. Por eso es de que es un mandato constitucional
establecer la consulta de aquellos proyectos de ley en gasto corriente, porque no se tiene el financiamiento, ¿no?, garantizado para dar lugar al cumplimiento de esa ley. Si como Cámara de Diputados se aprobara estos proyectos de ley, ¿no?, que establezcan en sus informes la viabilidad sin haber enviado al órgano ejecutivo, entonces complicado para las autoridades dar cumplimiento a la ley. Y ustedes saben que hay sanciones, incluso hasta penales, dependiendo al grado de responsabilidad por la función pública, el incumplimiento de una norma. Entonces, ese es un elemento que hay que considerar y que es un mandato constitucional que está establecido en el artículo 321, parágrafo 4 de la Constitución Política del Estado. Otro de los elementos que hay que considerar en mandar en consulta al órgano ejecutivo son los proyectos de ley que declaran la construcción de redes de tramos camineros para las redes fundamentales, o sea, la construcción que implique, primero, implique la incorporación a una red fundamental de un tramo caminero. Y luego que haya implicado la incorporación, la construcción. Cuando ese tipo de proyectos de inversión pública de construcción de redes camineras está establecido en una ley que el órgano ejecutivo lo manda a la asamblea cada 5 años. Y esa ley se lo denomina el Plan de Desarrollo Económico Social Pérez, que está establecido para el mediano plazo. Y ahí establece, ¿no?, qué proyectos el Estado va a garantizar el financiamiento en 5 años en cuanto a construcción de carreteras y el tipo de carreteras. Pero si aprobamos un proyecto de ley donde no se haya contemplado en el Plan de Desarrollo Económico Social la construcción de ese tramo caminero, por tanto no va a tener financiamiento. Pero una ley que tiene que aplicar, y no aplicar la ley le va a incurrir a la autoridad el incumplimiento de deberes, y por tanto desde la asamblea lo que no se pretende es fomentar al incumplimiento de deberes a nuestras autoridades. Por eso es importante que en materia de planificación y o gestión, estos proyectos de ley que son de inversión pública para el tema de construcción de redes camineras o infraestructura de edificios para el tema de educación o construcción de hospitales, tengan que ser también remitidos en consulta al órgano ejecutivo. Y en este caso a 2 ministerios principalmente. Ministerio de Economía y Finanzas por el tema de la disponibilidad del dinero y Ministerio de Planificación del Desarrollo para la verificación si está inmerso en la planificación del Estado la construcción o dotación de la infraestructura o del objeto del proyecto de ley. Entonces, otro elemento que tiene que considerarse en cuenta en las consultas. Otro que también es recurrente en los proyectos de ley son las competencias. Y es que hay veces establecen las normas nacionales, tendrían que estar establecidas o enmarcadas en competencias. Competencias exclusivas, competencias concurrentes, competencias compartidas. Resulta que sobre una competencia del nivel central establece responsabilidades a las gobernaciones y establece responsabilidades a los municipios, sin que se desprenda de una competencia concurrente. Entonces, es también cuando se tenga en cuenta proyectos de ley en temas de justicia, en temas electorales, en temas de transferencias, también por un tema de no vulnerar competencias, es también el tema de envío de consulta. Y en este caso, el Ministerio de la Presidencia tiene a un viceministerio de autonomías, el cual hace un análisis competencial para también de la misma manera ver de que la ley del nivel central no esté vulnerando, no esté legislando una competencia que le ha sido atribuida
a la entidad territorial autónoma. En estos tres casos, generalmente, debería ser enviados en consulta los proyectos de ley al órgano ejecutivo, lo que no implica que los demás no deban ser enviados. También tienen que ser enviados, pero eso ya es a una decisión discrecional del presidente de la comisión. Una vez ya tratado el informe, llevado adelante la sesión de la comisión, aprobado ya el proyecto de ley en su expresión en grande y en detalle, más sus firmas, todo, ya vienen las actas las actas de comisión. En las actas de comisión y también en las actas de reuniones, como tenemos acá, se deben mencionar los temas que han sido abordados, los acuerdos que han sido consensuados, si es que ha habido reuniones, qué acuerdos han sido consensuados, y las firmas de los participantes de la reunión, y en las actas de comisión, las firmas de los diputados que han participado en la reunión. Entonces, eso es lo que se debe tomar en cuenta en las actas de reuniones y también en las actas de comisiones. Generalmente en las actas de comisiones no es necesario que tenga estos dos detalles, porque esos generalmente se los establece en las actas de las reuniones técnicas. Y las actas de las reuniones técnicas, como se está señalando, son parte ya del anexo del informe de comisión. Sobre el conducto de las consultas que se tiene que tener al órgano ejecutivo. El conducto regular siempre va a ser, si la comisión deriva al comité, entonces el comité, a través de la comisión, hace la consulta al órgano ejecutivo vía presidencia de la Cámara de Diputados. No puede ser que el comité directamente envíe las consultas puenteando al presidente de la comisión, o sea, sin ponerle en conocimiento siquiera, y al mismo tiempo al presidente de la Cámara de Diputados, sino directamente lo envían al Ejecutivo y, bueno, el Ejecutivo ya verá la forma si responde o emitirá una respuesta de negativa por no cumplir el conducto regular, que también está establecido en el reglamento de la Cámara. Otro de los elementos, doctores, que hay que considerar son las consultas que son remitidas al órgano ejecutivo, el conducto regular que debe tomarse en cuenta. Si el proyecto de ley ha sido derivado al comité, ¿no? Conducto regular vía comisión a presidencia, para que presidencia los emita al órgano ejecutivo y el órgano ejecutivo ya al ministerio que corresponda. Entonces, eso es otro de los elementos que hay que tomar en cuenta. Y para terminar ya esta parte, las iniciativas en materia de autonomías y descentralización y ordenamiento territorial, el tratamiento comienza en la Cámara de Senadores, entonces no empiezan en la Cámara de Diputados. Es un elemento que tienen que tomar en cuenta, el cual también ya ha sido mencionado en la anterior clase en los procedimientos legislativos. Las leyes financieras que no sean propuestas del órgano ejecutivo tienen que ser remitidas en consulta al Ministerio de Economía y Finanzas, lo que se les he señalado anteriormente. Y el último detalle, que esto ha sucedido en una ocasión, pero sería bueno volverlo a reiterar para que también tomen ustedes conocimiento y puedan subsanar lo más antes posible. Y es que, ¿qué ha pasado? Que aquellos proyectos de ley anterior a la resolución número 47 del año 2010, y esa resolución 47 es la que les he indicado, es la que procede a hacer es la que establece la resolución. La resolución es la que establece que todo proyecto de ley anterior a la nueva Constitución tiene que ser adecuada a la nueva.
Entonces, proyectos de ley que tienen que ser repuestos de la gestión legislativa o de los años del 2009 hacia atrás, 2005, 2004, 2008, mismo 2009, esta resolución establece que tienen que ser adecuados a la nueva constitución política del Estado. Entonces, ha habido casos que han solicitado la reposición de los proyectos de ley de esos años, del 2003. Querían que se reponga y se trate. Pero esa resolución ya establece que por ser preconstitucional, entonces tiene que ser repuesto, o perdón, ajustado a la nueva constitución política del Estado. Y eso implica nuevo proyecto de ley. Entonces, esa es la resolución que está vigente todavía en la Cámara de Diputados para que tomen nota, distinguidos doctores. Y bueno, con eso estaríamos terminando la sesión del día de hoy con el tema del tratamiento de los informes de comisión, la estructura, el contenido y algunas consideraciones que se debe tener para el tratamiento de los proyectos de ley en la Cámara de Diputados. ¿Alguna consulta? ¿Alguna opinión? ¿Alguna duda? Bueno, estoy presto para escucharles, distinguidos doctores. Y si no dicen nada, bueno, callen, hablen ahora o callen para un buen tiempo. Buenas tardes, doctor Rocha. Acá Sí. Juan Bedregal de la Comisión de Planificación. Muy buenas tardes a todos los doctores. ¿Cómo quieren? Tenía una consulta, estimado doctor. Este va en el caso de los informes de comités. Si cuando un comité eleva su informe a la comisión puede tratar el informe directamente o necesariamente se requiere que la comisión elabore un nuevo informe para ratificar. En nuestro caso, lo que normalmente hacemos es elaborar un nuevo informe de la revisión que se ha hecho en base al trabajo del comité. Sin embargo, bueno, puede existir solicitudes de comités que quieren que se trate sus informes directamente. ¿Es esto posible, estimado doctor Javier? Ya. Es necesario de que la comisión tenga su informe complementario al informe del comité. ¿Por qué? Porque el mismo reglamento establece en el artículo 55 que los comités por mandato expreso de la comisión, ¿no?, efectúan el tratamiento, pero el pronunciamiento que tiene el comité no es un prerequisito para que la comisión lo considere. Entonces, el informe del comité es un pronunciamiento que aprueba o rechaza, pero eso no es un requisito para que la comisión ya establezca en su informe final la aprobación o el rechazo. Sino lo que usted ha señalado es una complementación, un sustento más para que el análisis de la comisión ya sea un poco más puntual, tenga más fundamentación y por tanto establezca su informe correspondiente ya y luego sea sometido ante el pleno de la comisión. De acuerdo, muchas gracias, estimado doctor. Bueno, doctores, en base de que ya no hay más preguntas, estoy suponiendo que todo ha quedado claro, pero también me voy al mismo tiempo con una duda porque parecía también que no hubieran entendido nada. Entonces, ya en su momento de la evaluación que yo sea sometido ante ustedes, veré si realmente he cumplido o no he cumplido con la misión de poder transmitir
el contenido de este módulo, mis estimados doctores. Así les digo en mucha confianza como amigo. Muchas gracias por su atención. Es un gusto de siempre estar con ustedes, poder compartir estos momentos y tengan ustedes muy buenas tardes, distinguidos doctores. Hasta luego, doctor. Buenas tardes, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. buenas Que vaya tardes. bien. Gracias, doctores. Compañeros, buenas tardes. Aquí mis horreros más cacho. Cállate, Henry. 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 Oh, don Walter, ¿cómo está? Gracias, Lice, gracias. ¿Todo bien? Carrasco, Oh, don Juan Carlos. Armando, Hola, saludos, saludos. Un